Buenas tardes, queridos auditores. Ya son las 8:02 de la noche y comenzamos la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos aquí sentado frente a nosotros a el doctor Ariel Chávez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bien, algo está pasando con los médicos veterinarios en Chile. Algo que queremos conversar el día de hoy. Algo que es preocupante porque no es algo que afecte solo a la profesión, sino que también es algo que afecta a la ciudadanía completa, ¿cierto? Como a un sistema de salud chileno que no está bien. Claro. ¿Cierto? Pero para partir, antes de hablar de eso, podríamos repasar cómo ha sido tu experiencia como médico veterinario. Tú eres un veterinario joven, ¿cierto? Claro. ¿Podemos decir la edad? Sí, por supuesto. 26 años. 26 años. Sí. Titulado hace un poco más de un año. Claro. Y no ha sido fácil, ¿o sí? ¿Sí? Sí, ha sido un poco complejo. Ha sido complejo. Al respecto, sí. A ver. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo partió todo? Partió todo de una idea desde hace mucho tiempo atrás, que tenía desde niño, ¿cierto? Formar una clínica veterinaria. Perfecto. Y claro, pasó un tiempo desde que me titulé y traté de llevar a cabo esta idea. Ajá. Ahora, me encontré con un montón de cosas en el camino que ya más o menos tenía como pensadas, pero no me imaginé que eran así realmente, al nivel de complejidad que esto llevaba. Claro. Por ejemplo, primero inicié la empresa, vía internet, sale todo muy clarito, empresa en un día. Traté de ser una pyme, pero ahí empezaron a surgir un poco de problemas. Uno va a la municipalidad y te dicen, ya claro, siga todos estos papeles, llene esto otro, pero eso suena fácil, llevarlo a cabo es súper complejo. Bueno, trámites por todos lados. Ajá. Para que luego resulte, me pasó, que me dice la señorita, no, tiene que cambiar el contrato de arriendo, no, tiene que cambiar esto, no, esto otro, bla, 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 muchas cosas. Resulta que en un momento llega y me dice, ya, pasa que los médicos veterinarios no pueden tener a las clínicas como pyme. Perfecto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué las clínicas veterinarias no pueden ser pymes? No pueden ser pymes porque teóricamente una pyme, ¿en qué consiste? Una persona que está en su casa trabajando y, claro, llega a su familia adelante, tiene a sus hijos, por ejemplo, en el lugar donde trabaja y consigue dinero de esa manera. Ya. Ahora, una empresa familiar, una empresa... Claro, Ajá. en ese sentido. En cambio, una clínica veterinaria tiene algunas cosas que son cortopunzantes, que son remedios que son peligrosos, por ejemplo, donde no podría haber un niño corriendo, jugando a la pelota entre medio de, no sé, un quirófano, por ejemplo. Yeah. Esa es la justificación que me dieron. Yo pedí papeles al respecto, me dijeron realmente... Aquí me pasaron el 2007, Contraloría General de la República decidió dictaminar que no podían ser pymes las clínicas veterinarias. Ahí hay un formulario, ¿cierto?, que explica por qué no puede ser. Ajá. Así que, claro, no puede ser pyme, entonces pierde todos los beneficios de ser pyme. La facilidad de obtener, no sé, patentes comerciales. Ajá. En fin, un montón de bonos y otras cosas que se pierden al respecto. O sea, ya partimos como médicos veterinarios con un peso encima que no puede ser pyme, a pesar de que tus ingresos o tus ganancias calcen en cierta... Dentro del rango que considera ser pyme. Claro. Porque para ser pyme tienes que tener bajo ciertas utilidades anuales. Exactamente. Y baja cantidad de empleadores. O sea, de empleados, perdón. Claro. Sí. Pero a pesar de que cumple con esos requisitos, no No puede por el hecho de presentar este tipo de características donde se usan materiales ya un poco más complejos. Claro. Bueno, entonces seguí, a pesar de todo, seguí con el proyecto, me encaminé, logré todo lo necesario y claro, uno comienza, por ejemplo, a hacer los pedidos. ¿Te fijas? Pedido a los laboratorios. A laboratorios, droguerías, perfecto. otras cosas. Y todo iba muy bien hasta que en enero, a mediados de enero, cortan el expendio, ¿cierto?, a clínicas veterinarias o en realidad a médicos veterinarios desde las droguerías
para el expendio de medicamentos de uso humano. Ajá. ¿Cuál era la razón? Primero, no todos tenían muy claro lo que pasaba, así que personalmente fui y llamé a la droguería y me dijeron, no, la verdad es que hubo un problema y no se puede. Así como que no tenían muy claro. No tenía muy claro, pero de un día, De un día para otro se cortó. se cortó. No se podían administrar insumos. Insumo. Hablemos de qué insumos. ¿Qué insumos? Suero. Algo tan Ya. básico como cloruro de sodio, ringer lactato, povidona, alcohol, agua oxigenada, cosas tan básicas Tan como básicas eso. que cualquier persona podría comprar también en una farmacia. Claro. Teóricamente uno puede ir a comprar a una farmacia, pero a una droguería donde los costos son mucho menores, Claro que se compra por se mayor. compran por mayor, claro, no se pueden comprar porque necesitamos algo. ¿Qué es ese algo? Un botiquín. Un botiquín. La gente en su casa a lo mejor pensará que un botiquín es una cajita donde se guardan Claro. remedios, pero no es tan fácil como eso. No es tan fácil, claro. ¿Qué es lo que sucede? Para tener un botiquín tienes que tener un establecimiento, ¿cierto? Ya. Con una patente comercial, un lugar fijo, una iniciación de empresa, en fin, un montón de requisitos. Ajá. La infraestructura tiene que también tener, por ejemplo, una infraestructura tiene que ser sólida, no puede tener, no puede tener grietas, por ejemplo, el piso, o sea, tiene un montón de restricciones Un montón. increíbles, ¿ya? Muchas restricciones. Muchas restricciones, entonces ya de por sí eso es complicado obtener botiquín. Además hay un tema de cuidado de estos medicamentos, es decir, tienen que tener cierta temperatura. O sea, hay que estar registrando cada 8 horas los registros de temperatura, la mínima, la máxima. En fin, es una cosa que realmente es de otro mundo. Irrisorio. Irrisoria. ¿Por qué? Que para el veterinario que está partiendo, el veterinario que está invirtiendo, ese veterinario que está esforzándose en Claro. partir, le piden ese nivel de exigencia, es algo prácticamente imposible. Imposible, claro. Eso por un lado, porque aparte él tiene un costo la implementación del botiquín. Exactamente. Entonces, además, un costo extra y la fiscalización permanente, en fin, es un tema realmente complejo. Ajá. Complejo. Oye, ¿y cómo lo harían entonces los veterinarios que se dedican a hacer atenciones a domicilio? Que no tienen un lugar físico Ahí está el problema. donde almacenar todo esto. Ahí está el problema. Por ejemplo, un clínico que se dedique a animales mayores, obviamente va al predio, va al lugar donde Ajá. están las vacas, los caballos, los cerdos, etc. Claro, van a auto para allá. con Exactamente. Entonces, no tienen un lugar físico, ¿por qué? Porque no van a venir 5.000 vacas a la clínica veterinaria, ¿cierto? Imposible. No van a venir los caballos que están enfermos con un cólico en el cerro, por ejemplo, no va a estar Claro. ahí, no lo van a traer. O una distosia, Una un parto distosia, un urgente, y todo eso, y claro. Hay que Imposible. hacerlo en terreno. Sí o Hacerlo sí, en no terreno. queda otra alternativa. Entonces hay muchos insumos que no vamos a poder tener, por ejemplo el alcohol o ampollas de epinefrina, atropina, en fin, un montón de Ajá. cosas que no puede tener ese clínico porque no tiene un botiquín, no puede tener ese botiquín porque no tiene un lugar físico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se ven atados de mano todos mis colegas, todos esos clínicos que se dedican a la asistencia de animales mayores. No pueden obtener ese tipo de medicamentos, por lo tanto no pueden dar un buen tratamiento. Exactamente. Eso es importante. Y los de animales menores, los que se dedican a veterinarios de animales de compañía, que generan su empresa, crean su empresa, pero su empresa es de servicios a domicilio. Aparte, no tienen una clínica física. Muchos colegas, claro, lo que hacen es atender a domicilio, van, ponen vacunas, hacen consultas, hacen tratamientos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tampoco tienen un lugar físico, por lo tanto tampoco pueden tener botiquín. Así que, como no pueden tener eso, ¿qué tienen que hacer? Realmente se ven atados de mano o comprar esos mismos medicamentos a farmacias Ajá. que le venden 5 o 10 veces más caro cada cosa y obviamente no te van a vender ampollas de epinefrina, atropina, porque esos son de uso clínico, o sea, Claro. de hospitalización, por así decirlo. Claro. Eso nos tiene atado a mano. Eso fue por un tiempo. ¿Cuándo ¿ya? comenzó todo esto? Esto comenzó a mediados de enero. A mediados de enero del 2016. Claro. ¿Qué pasó? Hubo marchas, ¿cierto? Sí. En pro de lo que nosotros estamos exigiendo. Pero espera. ¿Quién dio la orden aquí? ¿Por qué Ya. ¿Por qué las droguerías de un momento a otro o los laboratorios dejaron de administrar estos insumos? Ok, te cuento un poco al respecto. Lo que pasó es que cada cierto tiempo se va a fiscalizar todas las droguerías.
Claro. Fueron a fiscalizar una droguería de insumos médico-veterinarios, ¿cierto? ¿A quién le corresponde fiscalizar esto? Al Instituto de Salud Pública, Al ISP. el ISP. Perfecto. Va, fiscaliza y se da cuenta de que hay unos problemas con algunos medicamentos en una droguería X. ¿Ya? ¿Sin decir nombre? Sin decir nombre, por supuesto. Ya. ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, ustedes no están cumpliendo esta norma, y de pasada se dieron cuenta de que hay un decreto que salió el año 84, El año 84. 74, del decreto 466 del reglamento de farmacia, de almacenes farmacéuticos, droguerías, depósitos, botiquines para la mantención, etcétera. Este decreto, ¿cierto? Lo que dice es que para que la droguería venda insumos de uso humano, Ajá. tienen que tener un botiquín, la clínica. Ya. Botiquín, Ya. hablando Botiquín. este concepto de este espacio que tiene que tener todas estas restricciones, todo esto, registro de temperatura, registro de lo que entra y lo que sale, etcétera. Exacto. Entonces ahí se dieron cuenta y dijeron, bueno, entonces ustedes le están vendiendo a médicos veterinarios. Un médico veterinario independiente, lógicamente no tiene botiquín, por lo tanto no pueden venderle a ellos. Claro. Y se cortó se hizo la restricción y se cortó la venta a médicos veterinarios. Ajá. Ese fue un caos más o menos, porque varias clínicas quedaron desabastecidas, ¿cierto? Claro. Tuvieron que comprar insumos de otra manera, digamos, en farmacia, subiendo los gastos, etcétera. Fue bastante complejo. Ajá. ¿Por qué digo fue? ¿Por qué? Porque pasó un tiempo, ¿Cuánto tiempo? aproximadamente 2 meses. O sea, 2 meses que no pudieron comprar absolutamente nada. Claro. Que todos los laboratorios estaban atados de manos porque no podían venderle a ustedes. Claro, las droguerías. La droguería. Claro, las droguerías estaban atados de manos porque no podían venderle a ustedes los insumos. Claro. Hace pocos días atrás, el Colegio Médico Veterinario envía un informe diciendo que esto se destraba. Ya. Es decir, las droguerías pueden venderle a los médicos veterinarios, luego de las conversaciones que hubo con el Colegio Médico Veterinario y el ISP, pueden vender entonces las droguerías a los médicos veterinarios sin la necesidad de un botiquín. Se logró. Se logró. Finalmente. Perfecto. El problema es que uno llama, pide entonces, voy a pedir ampollas de epinefrina, voy a pedir suero, voy a pedir esto otro, y me dicen, no, lo que pasa es que el ISP todavía no nos da el dicto bueno. Así Ya. que aunque el Colegio Médico Veterinario nos haya dicho, ok, estamos listos, el ISP no se ha movido y no ha dado todavía el dicto bueno para que nos vendan los insumos. Entonces Ya. aquí hay un problema de descoordinación de información. Claro. O sea, hay unas conversaciones entre el Colegio Médico Veterinario y el ISP donde se logra destrabar todo esto, pero para que eso se haga efectivo, el ISP tiene que dar el dictamen. El dictamen, exactamente. Entonces el Colegio Médico Veterinario celebra el avance, le avisa a todos sus veterinarios, los veterinarios quedan felices, Ujú. pero al momento de poder ir a buscar más insumos, se dan cuenta de que El ISP todavía no el ha dado el ISP dicto todavía no bueno. da la autorización a la droguería. Perfecto. Ese es un tema increíble, o sea, la incoordinación, ¿cierto? O descoordinación descoordinación de estos estamentos, ¿cierto? Es increíble, realmente. Primero, parten por no hacer cumplir una ley durante 20, 25, 30 años. De pronto se dan cuenta que existía la ley, empezamos a fiscalizar. Claro. Posteriormente se dan cuenta que al hacer eso generan más problemas. Exacto. Destraban y no informan bien. Entonces hay un problema de comunicación importante. Ajá. Que nosotros como médicos veterinarios tenemos que estar al tanto día a día. La mejor forma es colegiándose. O sea, inscribiéndose al Colegio Médico Veterinario, cosa que el colegio mensualmente, o en verdad diariamente en este tiempo, está entregando todos los días informes vía correo electrónico a todos los que están colegiados y dicen, por ejemplo, hoy día se hizo una conversación con el ISP, hoy día tuvimos una conversación con la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Van informando cada uno de los pasos que va siguiendo. Van informando paso a paso. Y las notificaciones que mandan más generales son ya resoluciones un poco más completas. Claro, más completas como dictámenes finales, y eso se hace vía a través de redes sociales, Facebook, Twitter, no sé, eso es lo principal. Las plataformas, claro, más masivas. Instagram, no sé. Ajá. Entonces ahí uno se tiene que ir informando, pero la verdad como gremio
nos falta unión, nos falta estar realmente más unidos para realmente tener un peso. La gente no se da cuenta de la función que cumplen los médicos veterinarios en Chile. O sea, yo les pregunto a cualquier cliente que viene de repente, Claro. le digo, ¿sabe usted que estamos ahora luchando por ser profesionales en la salud? ¿Ya? ¿Y qué me importa a mí? Dice. Claro, dice, ¿y por qué de la salud si ustedes atienden animales? Claro. Yo le digo, pero señor, usted tomó leche en la mañana, ¿cierto? Se tomó un yogur, comió un huevo, un queso, jamón. Qué buen punto. Todo eso, ¿quién lo fiscalizó? Un médico veterinario, y solamente un médico veterinario. No hay Claro. otro. O sea, las carnes, todos los mataderos tiene que haber un médico veterinario. Toda la carne que usted se come está siendo fiscalizada por un médico veterinario y no otro. O sea, eso dice la normativa. No puede haber otro profesional ningún a cargo otro de eso. Te propongo lo siguiente. ¿Te tinca que Dime. vayamos a un tema Perfecto. elegido por ti? Ah, ya. ¿Ya? Y a la vuelta volvemos y le contamos a la gente cuál es la real, qué es lo que significa ser médico veterinario. ¿Cuál Claro. es la real labor que tienen, cumplen. que cumplen en la sociedad? Perfecto. Porque para mucha gente el médico veterinario se encarga de los perritos, los gatitos y nada más. Y eso es solo Hay que contextualizar un el puntito dentro de todo lo que exactamente. es la labor del médico veterinario. Exactamente. Bien, tuviste un tema. Yo veo un tema que creo que viene como anillo al dedo en este caso. ¿Sí? Se llama el baile de los que sobran de los prisioneros. El baile es que sobran de prisioneros. Perfecto. ¿Te sientes identificado? Me siento muy identificado, Los veterinarios sí. son esos que sobran. Sí, la sociedad no se da cuenta del rol que tenemos, entonces es como que, atiende perro y gato y listo. Y sería, no. Y lamentablemente es algo que que pasa con muchas profesiones. Muchas Exactamente. profesiones. Hay Por un tema de ignorancia, como que sobrevaloramos la real importancia que tienen muchos profesionales dentro de nuestra sociedad. Y tanto como los veterinarios y muchos otros, somos los que sobran. Ujú. Así que vamos a Así escuchar es. este tema de los prisioneros en Tarde Libre, Radio Vial. Seguimos conversando con el doctor Chávez a esta hora de la tarde. Bien, volvemos a esta conversación que estamos teniendo con el doctor Chávez, conversando sobre la problemática que ha presentado gracias a un decreto que existe hace más de 30 años. Un decreto que nunca se había hecho válido. O sea, lleva 34 años que existía. Todos saben que existía, pero durante 34 años el gobierno jamás se había puesto tan estricto en hacerlo válido. Lo que ha generado un terremoto en todas las clínicas veterinarias. Incluso he notado que paseándome por Villa Alemana, paseándome por distintos lugares, ponen el mensaje: hay vacunas. Así como hay tanto desabastecimiento de vacunas que no todos pueden decir tenemos vacunas para sus perritos, para sus gatos. Claro. Es algo que llama la atención y preocupa igual. O sea, por un lado los veterinarios cumplen una función súper importante en la sociedad, pero por otro lado se le ponen tantas restricciones de parte del gobierno, de parte de quien debería ser el que vele por que estos profesionales puedan generar un mejor servicio tanto a la sociedad, porque ahora vamos a conversar un poco cuál es la real labor del médico veterinario en la sociedad y si no puede realizar esa labor, varios puntos en la vida cotidiana se verían afectados. Así de importantes son los Sí, médicos. importante, no Tirándonos existe. flores, así que Sí, no, es así. Así es. Te cuento, en medicina veterinaria, la parte académica se basa en 3 pilares fundamentales. Claro. Uno que es la... esto es cómo se desarrollan las mallas curriculares. Eso, ¿cierto? vamos a ese tema primero, para Ajá. que entendamos desde lo más básico Lo hasta más básico. lo más actual, digamos. Producción animal es una. La segunda es salud pública. Y la tercera, digamos, es clínica de animales. Claro. ¿Ya? En producción animal nos enseñan todos los procesos productivos de animales mayores, vacas, equinos, en fin, etcétera. Desde que nace Desde esa que vaca nace esa hasta que se transforma en hasta una que se bandeja de transforma. carne lista para ser consumida. Exactamente. Luego de eso, vemos la parte de salud pública. ¿A qué nos referimos con eso? Control de vectores, plagas, por ejemplo, fiscalización en mataderos, Claro. fiscalizar la carne que consumimos diariamente. Todos los alimentos de todos origen los vege- alimentos de origen animal. Animal, exactamente. Todos los alimentos de origen animal tienen que pasar por un médico veterinario para poder ser Exactamente. comercializados. Salmones, Salmones, huevos, carne de todos los tipos. exactamente. Nosotros podemos leche. ver que a pesar de todas las restricciones, todo el tema, nosotros igual estamos haciendo un muy buen trabajo. Pensemos que las enfermedades transmitidas por animales hoy en día se ven
lo mínimo, Muy, realmente. muy poco. Uno puede llegar, ir a la carnicería, comprar un trozo de carne y saber que eso es sano y que uno basta con cocerlo y con eso estamos listos. Sí, No, la gente compra muy confiada. ¿Y esa confianza quién la otorga? La otorgó Una buena fiscalización de del un médico veterinario, exactamente. Eso primero, o igual que la leche pasteurizada. ¿A través de qué proceso? Pasteurización, sabemos que está sin bacterias, sin patógenos que nos puedan hacer daño. ¿Y gracias a qué? A que nosotros estuvimos ahí fiscalizando, ordenando, observando todo el sistema productivo. Claro. Así es. Todos los lácteos, no solo la leche, o sea, el queso, el quesillo, los yogures, al final, todo alimento de origen animal tiene que pasar por un médico veterinario. Claro, podemos pensar un poco más allá. Está el virus Zika, ¿cierto? Virus Zika, correcto. ¿Y quiénes están trabajando? Médicos veterinarios con médicos cirujanos, médicos humanos. Médico humano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque depende de ellos saber la transmisión del vector, Claro. saber controlarlo, saber qué es lo que ocurre realmente, cómo hacer desaparecer este famoso vector. ¿Para qué? Para salvar la salud pública de las personas, o sea, salvar gente. Ese es un tema importante. Cualquier brote que haya de algún virus, de alguna bacteria, de lo que sea, los médicos veterinarios son los primeros que están ahí. O sea, Claro. además de todos los epidemiólogos y de médicos humanos, que los médicos veterinarios cumplen ahí una gran labor en el tema de control de plagas, el control de epidemias. Exactamente. Cuando hay brotes de rabia, ¿quiénes La son rabia, los protagonistas ahí? Tremendo tema. Los veterinarios. Médicos veterinarios están ahí controlando la rabia desde los 2 meses en perros. Nosotros ya no vemos en Chile casi casos de rabia debido al virus que transmite el perro. ¿Por qué? Por la vacunación, por los controles sanitarios, en fin. Exactamente. Es todo un tema que ha llevado a cabo el médico veterinario casi en contra de la corriente, por todas las trabas que nos están poniendo desde el Servicio de Salud Pública, desde, en fin, de varias aristas. Así es. Entonces, es un poco contradictorio. O sea, a pesar de toda la labor que ejerce un médico veterinario para mantener una sociedad sana, Claro. es chocante un poco que se generen tantas trabas para poder... Está bien, se requiere un control. Los fármacos tampoco pueden darse a destajo y Claro. a cualquiera. ¿Sí? Se requiere un control y por algo se creó esa normativa. El tema es que tampoco lo puedes, si llevas más de 30 años sin hacerla válida, no puedes hacerlo de un momento a otro. O sea, dejas a un 90% de los médicos veterinarios que no tienen botiquín en sus clínicas, los dejan con los brazos cruzados. O sea, Claro, el tema su trabajo. va desde la creación de la norma. La norma se creó, se diseñó, pero jamás se pensó en el contexto del médico veterinario. Quizás hace Claro. 30 años atrás era diferente, pero Claro. hoy en día es otro el contexto. No se ha actualizado la normativa. Exactamente. Entonces- ¿Qué labor tenían los médicos veterinarios en la salud animal hace 30 años? Claro, básicamente fiscalización de mataderos, algún control de vectores, pero hoy en día es, aparte de eso, mucho más, porque las mascotas están todos los días en nuestro hogar. Todos los días. El perro puede transmitir infecciones a las personas, parásitos, el gato también. Entonces, ¿quién lo debe controlar? Un médico veterinario. Eso, tener un paciente, a una mascota saludable, es tener también a un dueño saludable. Exactamente. Se va de la mano. Y en los últimos años, en los últimos 20 años, yo podría decir que ha habido un boom en la preocupación de los dueños en mantener a esos animales sanos. Eso habla de una sociedad evolucionada. Eso habla que cada día las personas se están preocupando más. Ya no se preocupan tan solo de su familia, digamos, de lo básico, ¿cierto? Sino que ya estamos empezando a ver otros temas como sociedad. O sea, pensar en la mascota, que hace 20 años atrás se le da, por así decirlo, la comida, lo que sobraba, y ahora se le está dando un alimento premium, un alimento formulado para esa mascota. Está hablando de que las prioridades están cambiando y la sociedad está evolucionando. Así es. Por ejemplo, ¿cuánto vivía una mascota hace 25 años, hace 20 años? Claro, tal vez. ¿Cuántos años vivía un gato? Claro, unos 12 años, claro. 12 años y era un gato Ahora, muy viejo. Ahora ver gatos de 20 20 es muy años. común. Exactamente, 28 hasta se ha postulado, 28 Sí, años un gato. sí. Pero antiguamente no, 12 años, falla renal o... En verdad, ni siquiera eso era... Se perdía el gato, ¿no? Claro. Entonces todas esas cosas han demostrado que el médico veterinario ha tomado un rol protagónico tanto en la salud familiar.
Salud Sí. familiar. O sea, ¿cuánta gente visita al médico veterinario en el año? O sea, ¿cuántas veces Muchísima. al año visitas al médico veterinario? Muchísimas. Yo en estos 7 meses tengo más de 400 personas. 400 Y personas. cada una que venga 3, 4 veces. Entonces es una cantidad enorme de Son gente 400 que clientes, viene. pero ¿cuántas mascotas Claro, tienen? ¿cuántas ¿cuántos tienen? mascotas? 2, 3, Exactamente. 4 perros, 4 gatos. Y, Claro. o sea, Entonces nos sorprende el tema de que sabiendo cuidar a las personas, o sea, a la mascota, desparasitando, dando todo ese servicio que ya sabemos, como lo acabamos de comprobar, que resguarda la salud de la persona. O sea, estamos velando por la salud de la persona. Hoy en día no se considere al médico veterinario como un profesional de la salud, que solo en Chile pasa. O sea, tú vas a Argentina, tú vas a otro lugar, a Europa, a todos lados, Claro. el médico veterinario es médico veterinario. Realmente es alguien de peso, ¿no? Respetado. Se entiende el contexto y se entiende la responsabilidad que tiene él. Entonces, ese es un cambio de actitud y en realidad de entendimiento que tenemos que hacer todos. Y en relación a eso, se está postulando un proyecto de ley. Quiero que me cuentes un poco de eso. Ah, claro. Entonces, en base a eso, los médicos veterinarios y el Colegio Médico Veterinario postuló y entregó hace pocos días atrás en una marcha que ocurrió en Santiago. O sea, ocurrió en todas las En regiones, Santiago, sí, claro. pero en Santiago fue la más vacía. Fue la más masiva entre comillas. Vacía entre comillas. porque También podemos ese abarcar es un ese tema punto. importante. Pero ya lo vamos a hablar. Lo vamos a Entonces, hablar. se presentó el proyecto donde se nos postula como profesionales de la salud. ¿Ya? Entonces se le pide a los diputados, a los senadores que pongan en marcha este proyecto, lo discutan y pronto pueda salir a flote, digamos. Claro. Con todos los beneficios que eso incluye, ser profesional de la salud. Sin embargo, hay que también considerar que hay que cambiar un montón de normativas, o sea, incluir al médico veterinario en un montón de artículos que no están considerados el médico veterinario, se considera más que nada el médico cirujano, solamente el médico humano, Claro. y habría que cambiar un montón de cosas, sí. Es todo un tema enorme realmente. Y entrar al Registro Nacional de Profesionales de la Salud. Exacto. Sí, que actualmente yo puedo entregar una receta firmada, timbrada, Ujú. y ¿quién comprueba? ¿Dónde hay un registro donde yo pueda ingresar ese RUT y decir este individuo de verdad es un médico veterinario? Ninguna parte. Ninguna parte. No ¿Sí? existe. O sea, cualquiera se puede hacer pasar por médico veterinario, cualquiera puede hacer recetas Sí. y Básicamente sí, porque puedes ir a un, no sé dónde, mandan a hacer Los timbres. los timbres y pones tu nombre, inventas un root y pones ahí médico veterinario y listo. Listo. Se hace la firma y listo. O sea, no hay nada realmente que lo regule. exactamente. Vas a una imprenta, imprimes tu boleta, o sea, tu receta. El RCP. y listo. RP. Listo. Se acabó el problema. Entonces ahí nos Eso no convendría, claro, estar en este registro de profesionales de la salud. Ajá. Por un tema también de respeto en la normativa de nuestras propias recetas, Claro. de la forma de entregar los medicamentos. La cual es un documento legal. Exactamente. Sí. Bien. Vamos a hablar también de lo que ocurrió el jueves pasado. El jueves pasado, el jueves 31, hubo una marcha convocada por el Colegio Médico Veterinario. Fue una marcha convocada nacionalmente. Hubo puntos de encuentro en distintas regiones para marchar, protestando por esto mismo que estamos hablando. ¿Sí? La gente allá en Santiago se juntaron en la Alameda para marchar por la Alameda. Acá se juntaron en el Parque Italia. Pero lo preocupante fue la asistencia. convocatoria. Sí, fue muy, pero muy baja. En Santiago, 200 personas. 200 personas aproximadamente, siendo que es una región con 6 millones de habitantes. ¿Cuántos médicos veterinarios ¿Cuántos habrán médicos ahí? veterinarios hay ¿Cuántas dando vuelta? primero carreras de medicina veterinaria hay en Exactamente. Santiago? ¿Cuántos estudiantes, cuántos mechones entraron este año? Exactamente. O sea, el abanico es enorme, o sea, la cantidad de gente es enorme, de profesionales o futuros profesionales que podrían haber ingresado a la marcha. Yo creo que en parte no fueron porque desconocen todo lo que está pasando hoy en día. Es verdad. Deben Verdad. desconocer realmente lo que está pasando, estas trabas del ISP. Yo creo que para que la gente se mueva le tiene que tocar directamente a ellos. Exactamente. Entonces, todos estos estudiantes que todavía no salen al campo laboral, todavía no se quieren montar con una clínica, todavía no se quieren, todavía no ven el real problema que existe. O sea, todas las trabas que se le van a generar cuando salgan, al no estar consciente de eso, no participan. No Exactamente. participan. Ahí va un poco un tirón de mecha, digamos, a las universidades A la universidad. que tienen que impartir esto y tienen que explicarle a sus alumnos
qué es lo que está pasando hoy en día. Explicarle desde introducción a medicina veterinaria, Ajá. explicar el contexto en que se desenvuelve el médico. Claro. ¿Sí? Porque si no, él no le llega realmente, como tú dices, no. Muchos no le profesionales salimos sin tener claro todo el componente legal que se requiere, Ujú. o todo lo que hay que realizar para poder decir, tengo mi clínica. Claro, no. Eso es un tema que Entonces, vamos a hablar después también. Sí, un montón de cosas, tanto legales tributarios del Servicio de Impuesto Interno, como legales en temas de Recetarios, de recetarios, receta, cheque. el tema de qué fármacos. Bueno, igual hay ideas dentro de la formación, pero enfrentarse en la realidad es muy distinto. Es otra cosa. Es otra cosa totalmente Otra cosa. distinta. Y eso es lo que podemos conversar a la vuelta de esta canción, ¿o no? Sí, por supuesto. Tú también pediste otro tema. Viste un tema de los tres. Ah, sí, sí. Poner un poco de romanticismo aquí. Sí. En esta tarde. Es que estabas diciendo que la medicina veterinaria, Claro. uno la ama. Uno la ama, es medicina la veterinaria. pasión que uno tiene, un amor violento. Es como un amor realmente, violento, ¿ah? ¿cierto? Nos pusimos un poco románticos. Bien, a la vuelta del tema vamos a conversar sobre esto de los fármacos. Claro. ¿Qué cosas pueden recetar los médicos veterinarios y qué no puede? Y que de verdad no puede, y siendo que es muy, pero muy necesario. Unos minutos voy a hablar específicamente a los médicos veterinarios el tema de los psicotrópicos y estupefacientes y cómo recetarlos, por qué se puede, cómo no se, por qué no se puede, etcétera. Ya. Así que aquí nos vamos con el tema. Esto es Amor Violento de los Tres Ahí va. en tu radio bien. Y ahí estuvieron los tres con Amor Violento. Y continuamos conversando con Ariel, con el doctor Ariel Chávez, médico veterinario, director y fundador de la clínica Evolución Animal en Reñaca Alto. Aprovecho de pasar el dato. Claro, puse, como les dije, el tema de la empresa, la clínica. Está hace un tiempo funcionando y me ha ido bastante bien. Estoy bien feliz al respecto, así que... Y bien. actualmente estás cursando Ahora sí, me matriculé en un curso de animales exóticos. ¿En un curso? En un diplomado, perdón. un diplomado de animales exóticos. medicina de animales exóticos En la Universidad de Chile, claro. No es un cursito, es No, un curso diplomado, en la diplomado universidad. dura un año y todo el tema. ¿Sí? Así es. Pero bien. Bien, ahora tú nos quieres hablar sobre un tema en específico, que es el uso de estupefacientes Estupefacientes y psicotrópicos. ¿Ya? en los animales de compañía. Les cuento un poco. Esto ya va más enfocado a los médicos veterinarios. ¿Ya? Tenemos psicotrópicos, un listado de un montón de medicamentos, ¿ya? Que se clasifican en una lista del 1 al 5. ¿Ya? Ajá. Voy a hablar súper específico. Por ejemplo, está el tipo 2 en la lista número 2. ¿Ya? Está un medicamento que se llama ketamina, súper importante. Sí. Teóricamente, para recetar ese tipo o para pedir ese medicamento, uno tiene que pedir una receta tipo cheque. Lo mismo ocurre para los medicamentos de la lista 3, de los psicotrópicos, Como por ejemplo, ¿qué como medicamento está ahí? fenobarbital, como Perfecto. pentobarbital. Esos son Barbitúricos. barbitúricos, claro. Receta cheque. Ajá. La receta cheque no está diseñada para un médico veterinario, está diseñada solamente para el médico cirujano. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Que dice ahí en la receta cheque tiene que ir, por ejemplo, el nombre del médico cirujano. Punto. Debe ir identificado la persona que es el paciente, etcétera, etcétera. Pero no está diseñada para un médico veterinario. Es decir, nosotros no podríamos nunca recetar ninguno de estos medicamentos de esta lista de la 2 y la 3, por ejemplo. Sin embargo, la ketamina es un medicamento de uso veterinario. Así es. que ahí hay un problemilla, o hubo un problemilla hace un tiempo atrás, porque se tuvo que inventar un nuevo recetario para nosotros, ¿ya? Se llama receta para prescripción de medicamentos veterinarios con venta bajo receta retenida con control de sal. Entonces, con ese recetario podíamos pedir ketamina, pero de uso veterinario solamente. Es lo único que nos permite. Volviendo a los listados, está el listado tipo 4, que es tenemos por ejemplo ahí el diazepam, midazolam, lorazepam. Estos medicamentos que estoy hablando son súper importantes en clínica, o sea, para anestesia, para sedación, para control de convulsiones. Un Ajá. paciente en estatus convulsivo necesita diazepam, necesita un montón de medicamentos que hoy por hoy tenemos restringido. Entonces, por ejemplo, el diazepam, que es del tipo 4, se necesita una receta médica retenida. Nuevamente nos encontramos con el problema de que la receta médica retenida está principalmente diseñada para médicos Médicos cirujanos, cirujanos. no para médicos veterinarios, por lo tanto no está realmente... A ver, si uno hace una receta por diazepam,
van a la farmacia, podría el farmacéutico decir, pero esto no es una receta retenida, no es una receta cheque, así que puedo que no te lo acepte. Claro, pasa por ahí por criterio del farmacéutico. Entonces, en muchas ocasiones uno se queda estancado con el tratamiento. ¿Ok? Entonces, sin embargo, los del listado 4 se pueden obtener siempre y cuando el médico esté con un botiquín en su clínica veterinaria. Yeah. O sea, podemos tener botiquín y en ese caso podemos tener diazepam en ampollas, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos un paciente convulsivo, podemos administrar endovenoso diazepam. Ajá. Entretenido. Entretenido. Ok, eso es psicotrópico, estupefaciente. Hay un listado 1 y 2. En el listado 1 tenemos algo súper importante, que es la morfina. Morfina. Una morfina. Potente analgésico. Potentísimo, muy bueno. Excelente. A ver, para un montón de protocolos de anestesia y analgesia tenemos incluida la morfina en todos los países. Pensemos en Argentina. En Argentina pueden recetar los médicos veterinarios morfina, pueden recetarla. Ajá. En Chile no podemos, ¿por qué? Porque nos piden receta cheque y la receta cheque no está diseñada para los médicos veterinarios porque se pensó solamente en médicos cirujanos. Porque ya que no estamos considerados como profesionales de la salud. Claro. En fin, lo que hablábamos recién, hay un montón de normativas que no nos consideraron a la hora de diseñarla. Exactamente. Por lo tanto, todas las labores legales que hay que hacer ahora pasa por tener ahí una buena gestión con los diputados y senadores. Primero, ser profesional de la salud. Segundo, claro, es el primer paso y el más importante quizás. Claro. Y segundo, empezar a ver todas las normativas y cambiarlas o modificarlas para que diga médico cirujano, médico veterinario. Punto. Exactamente. O sea, esa es la forma. Y que claro, la receta cheque se modifique y diga el nombre del paciente, la edad, el peso, en fin. Ahí tendría que diseñarse una, como se hizo como el recetario que comentaba recién de la ketamina, que para pedir ketamina necesitamos recetario cheque, pero nos inventaron, por así decirlo, un talonario para que nosotros podamos disponer. Como parchando, claro, una mala porque normativa. era de uso veterinario. O sea, estábamos nosotros legalmente, podíamos hacer una receta y pedirlo, pero nos encontramos con esta traba, así que se hizo ese talonario especial. Claro. Tantas cosas. Wow, esto es para conversar. 1% de todo lo que quisiera conversar ahora. 3 días seguidos sin parar, sin dormir. Sí. El tema es que el tiempo se nos acorta, así que te quiero invitar a que des un mensaje final, a modo de conclusión, a modo de englobar todo lo que hemos conversado y aparte también que nos cuentes qué es lo que harías tú para poder poder llevar mejor este ejercicio de la profesión a pesar de todas las trabas. Ok, voy a hablar un mensaje a nuestros colegas, a todos los colegas. Y a la primero que nos está escuchando. Necesitamos que como colegas todos nos unamos, que exista una unión, un gremio fuerte que tenga peso, y para eso yo creo y considero que tenemos que estar colegiados. Ajá. Debemos estar colegiados, estar informados qué es lo que está haciendo los representantes de nuestro gremio. El Colegio Médico Veterinario es nuestro representante. Muchos dirán, pero no tiene mucho peso. Bueno, nosotros le estamos dando el peso a esa institución, a ese conglomerado de personas. Nosotros le damos el peso, no ellos, nosotros, cada uno. Entonces necesitamos que todas las personas, todos los médicos veterinarios se colegien, se estén colegiados. Ajá. Eso para mí, primero, súper importante. La unión. No puede ser que en una marcha, yo tampoco estoy pro marcha ni nada, pero no puede ser que en una marcha vayan 200 personas. En Viña del Mar yo fui. En Viña del Mar también había una. En Valparaíso había una. Parque Italia. Fui el único que fui a esa marcha. El único que fui. Asistentes. No fue ni la persona que convocó. La llamé personalmente, le dije, cuéntame un poco, ¿dónde estás? No, estoy aquí en mi clínica. ¿Por qué no viniste? No, porque nadie me reemplazó. Ya, yo quedé así como, ok, hablé con Carabineros, les pregunté, ¿ha venido alguien más? Me dice Carabineros, no, ¿Carabineros está informado? Está informado totalmente. Sí, hay una marcha, parte desde las 11 y termina a las 2 de la tarde. Ya, ¿y tú has visto, colega? Me dice el Carabinero, no, yo no he visto a nadie. ¿Soy el primero? Sí, eres el primero. Dame tus datos porque voy a dejar en constancia lo que estás tú por lo menos. Claro. Chuta, ya, ok, vamos, dejemos los datos. Y no había nadie. Fue una vergüenza, o sea, realmente una pena que como gremio no nos unamos. Yo creo que muchos estudiantes quizás querían asistir ahora, pero no tienen la información, no saben qué es lo que está pasando. Claro. Información nos va a dar
la clave y la respuesta. Así que, como mensaje final, unión del gremio de médicos veterinarios y nada, pues, saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias todos mis colegas. por habernos acompañado en la tarde de hoy. Visiten la clínica Evolución Animal de Ñaca Alto. Paradero 11. Paradero 11. Y nada, pues, eso. Muchas gracias, Ariel, por haber venido. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Y espero que nos vuelvas a acompañar alguna vez, ¿no? Claro que sí, pues, felicitaciones por todo lo que has progresado acá. Muchas gracias. Me gustó mucho, muy acogedor todo. Muchas gracias.